probable que varios de los que nos estáis escuchando ahora mismo hayáis tenido alguna experiencia con alguna moneda o con algún producto falso en algún momento. En el mundo deshonesto en el que vivimos, lamentablemente somos engañados por productos falsificados, aunque no sean obvios. Generan ideas erróneas en todo, desde el clima a medicamentos, y lo que nos creemos por los informes de las noticias, muchas veces, sabiendo que es mentira, aún así lo consumimos, lo compramos. La promoción de historias o ideas falsas pueden tener la intención deliberada de encubrir la real historia o la verdad. Existe la posibilidad de que usted y yo hayamos sido víctimas en algún momento de historias, productos o prácticas falsas. Te estarás preguntando, ¿de qué va a hablarme ahora? ¿Qué quiere decir todo esto que está mencionando sobre la falsificación y el encubrimiento de la verdad? Vamos a ir directos al grano. ¿Alguna vez has pensado, ¿y si Dios no existe, como dicen? ¿Y si me están engañando? ¿Y si estoy perdiendo mi vida por creer en algo que no veo, que no siento? ¿Y si Dios no es real? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Podría usted ser víctima de un encubrimiento que le oculta la verdad? Durante siglos, los gobiernos han luchado para evitar la falsificación de su emisión monetaria. Aunque la falsificación sigue siendo un problema, el cambio a la transición de moneda electrónica junto con los nuevos diseños de billetes hizo que el proceso de falsificación fuera mucho más difícil para los delincuentes. Pero no solo el dinero puede ser falsificado. La falsificación y el engaño están presentes en muchos aspectos de la vida, desde la información que recibimos hasta los productos que consumimos. Es fundamental que tú y yo estemos atentos y sepamos discernir entre la verdad y la mentira. No te creas todo lo que te dicen a través de la televisión, no te creas todo lo que te dicen a través de la radio. Incluso no te creas todo lo que te dicen a través de un podcast, a través de una reflexión. Discernimiento. Eso es lo que hay que tener. Tenemos que discernir los tiempos en los que estamos viviendo. En un mundo donde el engaño y la falsificación son una realidad, la mejor defensa es el conocimiento y el pensamiento crítico. Pero más allá del conocimiento humano, hay una verdad que trasciende nuestra percepción: la existencia de Dios. Muchos se preguntan, ¿y si Dios no existe? ¿Y si he sido engañado? ¿Alguna vez me he hecho yo esta pregunta? Pero fíjate cómo son las cosas, cómo Dios actúa, que al instante Dios te habla. No dejes que esa pregunta, esos engaños de Satanás, inunden tu mente. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si he sido engañado? La fe en Dios no se basa en evidencias materiales, sino en experiencias, en la experiencia de su amor, su gracia, la transformación que produce en la vida de quienes creen en Él. El seguir a Cristo no es una simple tradición cultural, sino una relación viva con un Dios que se ha revelado a través de la historia, a través de la palabra, a través de la persona de Jesús. A lo largo de los siglos, innumerables personas han encontrado en Dios la verdad que llena el vacío de sus corazones. No es una verdad fabricada ni una falsificación, sino una realidad espiritual que se manifiesta en el amor, la justicia, la misericordia. Si Dios no existiera, la vida carecería de un propósito trascendental. El concepto de la verdad sería relativo. Pero si Dios es real, entonces nuestra búsqueda de la verdad tiene un destino. ¿Sabes cuál es el destino? Encontrarlo a Él. Y cuando lo encontramos, comprendemos que no hemos sido engañados, sino que hemos sido llamados a vivir una luz
a vivir esa luz cada día y a llevar esa luz de Jesús a los que andan en oscuridad. El plan del enemigo es que tú pienses que te están engañando, que tú pienses que Dios no es real. ¿Cuántas personas habrán fallecido sin haber tenido un encuentro personal con Dios? ¿Y si Dios no existe? ¿Me han engañado? Es una pregunta profunda, legítima. Muchas personas en algún momento de su vida se cuestionan su fe y la existencia de Dios. La fe cristiana no se basa en pruebas científicas, sino en la experiencia, en el testimonio. La existencia de Dios no se demuestra con ecuaciones, pero su presencia se manifiesta en la belleza del universo, en la creación, en el amor de las personas, en la transformación de los corazones, en el sentido de la vida. Si Dios no existiera, el cristianismo seguiría, por decirlo de alguna manera, habríamos perdido la esperanza. Si Dios no existiera, el cristianismo no tendría un propósito. El seguir a Jesús no tendría sentido. Hay una esperanza, hay un propósito, hay un código moral, hay una comunidad. El código moral está basado en el amor, la justicia. El propósito más grande es que tú y yo hemos sido creados para adorar a Dios. Pero sobre todo hay un anhelo más profundo. El anhelo que muchos buscan. El afán del mundo del espectáculo por llegar. Ser eternos, ¿verdad? ¿De dónde viene nuestro anhelo de eternidad, nuestra búsqueda del bien, nuestra necesidad de sentido? La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, dentro de nosotros hay un deseo de algo que va más allá de lo material. ¿Este es el todo? ¿Para esto he nacido? ¿Para esto estoy aquí? Tiene que haber algo más allá. Tiene que haber algo más. La pregunta no debe ser, ¿y si Dios no existe, me han engañado? No. La pregunta es, Dios existe, pero ¿y si me he alejado yo de Él? ¿Y si he sido yo el que he dejado que me contaminen? ¿Y si he sido yo el que me he alejado de Dios? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Dios existe, entonces tiene sentido que busquemos respuestas en Él. No en libros humanistas, no en científicos ateos, en científicos con sus creencias. Las respuestas las vas a encontrar en Él. La fe no significa nunca dudar, sino confiar incluso cuando viene la duda. ¿Tú sabías que el famoso San Agustín, que en su juventud rechazó el cristianismo, escribió lo siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti? Había crecido rechazando a Dios. Y fíjate cómo terminó su vida, declarando esto: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que sientes puede ser precisamente el llamado de Dios a tu vida. Que no te engañen, la fe no es una mentira, es una invitación a vivir con sentido. Confiar en Él. Vivir en amor, esperanza. Si Dios no existiera, estaríamos viviendo un ideal hermoso. Pero si Dios sí existe, entonces todo lo que hacemos en su nombre tiene un valor. Y ese valor es eterno.
Así que sigue buscando, sigue preguntando a Dios, sigue orando. Dios no se oculta de quien lo busca con sinceridad, pero ten cuidado, porque Satanás es el padre de la mentira y del engaño, y te va a meter en tu mente estas dudas, estas preguntas. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si es una fábula, es ficción? En la Biblia Jesús nos advierte claramente sobre la naturaleza del enemigo. El enemigo de nuestras almas, como dice Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, es padre de mentira. Esa es la estrategia principal de Satanás, el engaño. Quiere engañarte. Quiere meter en tu corazón, en tu mente, estos pensamientos de que Dios no existe. No me cansaré de decirlo. Por eso Satanás inventa la falsa ciencia, se inventa doctrinas falsas para que tú y yo las creamos y así no tengamos un encuentro personal con Jesús. Se inventa la teoría de la evolución para que creas que descendemos del mono y que Dios no es real. Se inventa el famoso Big Bang, se inventa que hay vida en otros planetas para que tu mente, tu corazón esté puesto en esas cosas y no en tener un encuentro personal con Jesús. La estrategia principal de Satanás es el engaño y su misión es apartar a la humanidad de Dios utilizando la mentira, utilizando la confusión, distorsionando la verdad. Se viste como ángel de luz. Satanás es el padre de la mentira. ¿Cómo engañó a Eva? Mintiendo. Así querrá hacer contigo y conmigo, mentirnos, desviarnos de los caminos del Señor. ¿Y cómo engaña Satanás a la humanidad? Pues haciendo dudar de la palabra de Dios. Desde el principio, Satanás usó esa estrategia en el Edén. Le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa es la pregunta que le hizo a Eva. Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí sembró la duda sobre la bondad, la veracidad de Dios. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Satanás está convenciendo a muchos de que la Biblia no es confiable o que los mandamientos de Dios son anticuados. Hace unos días hemos recibido varios comentarios de varias personas, creo yo, ateas, en un vídeo que publicamos hace unos años atrás. ¿Se contradice la Biblia? ¿Se contradice la palabra de Dios? Y en comentarios dejó, sí, la palabra de Dios se contradice. Y le escribimos, oye, pues deja tu argumento, ¿en qué se contradice la palabra de Dios? No escribió nada. Cuando debates con alguien y le muestras argumentos, como por ejemplo, que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos, lo debates con una persona, le muestras los versículos, les rompes. Se quedan sin argumentos y van a lo mismo de siempre. No, es que la Biblia ha sido falsificada, la Biblia ha sido editada por hombres. Cuando en varios momentos del Antiguo Testamento, del Nuevo en este caso, en los Evangelios, a Jesús le dicen, oye Jesús, tu padre y tus hermanos están fuera. Y Jesús le dice, mi padre y mis hermanos son estos. Mi madre son los que estáis aquí. Mis hermanos sois vosotros. Pero cuando debates con argumentos, hay personas que como tienen la mente entenebrecida, como han sido engañadas en su corazón, en sus pensamientos, aunque les muestres la verdad, no van a creer. Esto es como el fútbol y el famoso VAR, ¿verdad? El videoarbitraje. Una acción polémica, un posible penalti. Ves la imagen repetida y ves claramente que hay un penalti sobre un jugador. Pero hay personas que aun viendo la imagen, dicen que no es. Así es como engaña Satanás a la humanidad. No con el VAR. Pero que esto es interesante y esto ha hablado
Carlos Reich en la tertulia. De hecho, lo hemos hecho hace unos días atrás, el justo juicio de Dios. Cuando estemos ante Dios, en ese juicio, no vamos a poder esconder nada. Va a salir toda la luz. Pues Satanás quiere engañar tu corazón. Quiere confundirte. Sembró dudas sobre la bondad y la veracidad de Dios y sigue haciendo lo mismo, convenciendo a muchos de que la Biblia no es fiable, no es confiable o que los mandamientos de Dios son anticuados. Así es como engaña Satanás a la humanidad, haciéndote dudar de la palabra de Dios, distorsionando la verdad. ¿Sabes una cosa? Satanás no siempre usa mentiras obvias. A veces usa verdades a medias. En la tentación de Jesús en el desierto, Mateo capítulo 4, Satanás citó las Escrituras pero con una interpretación torcida para intentar engañar a Jesús. Hoy en día también usa falsas doctrinas y filosofías que parecen correctas, pero que desvían del camino verdadero. ¿Qué hace Satanás? ¿Cómo engaña Satanás a la humanidad? Distorsionando la verdad. ¿Sabes también cómo lo engaña? Fomentando el pecado, justificándolo. Inventándose doctrinas como el salvo siempre salvo. Yo sé que en este canal de Radio Solidaria hay oyentes que creen en esta doctrina. Cuidado. Cuidado con la doctrina del salvo siempre salvo. Engaño totalmente de Satanás. Puedes dejar de seguir este canal si tú tienes esa doctrina y piensas que nos equivocamos. Hemos recibido así muchos mensajes. Llevo años escuchando Radio Solidaria y por este mensaje ya no creo, ya no os voy a seguir. Vale, muy bien, eres libre. Pero ten en cuenta que el enemigo te está engañando. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, que si yo digo que creo en el salvo siempre salvo y no persevero en los caminos del Señor, no voy a ser salvo. La palabra de Dios así lo dice. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que si no perseveramos en los caminos del Señor, no vamos a ser salvos. Pues así hace dudar el enemigo. Satanás es el padre de mentira y engaña y se inventa estas doctrinas y muchas más. No, yo ya he aceptado al Señor, pero estás en pecado. Estás en adulterio, estás en fornicación, tienes vicios. No, pero es que ya acepté al Señor, ya soy salvo. No, mentira. Satanás fomenta el pecado y lo justifica. El enemigo quiere que el pecado parezca inofensivo y nos dice cosas como: Dios quiere que seas feliz, así que no pasa nada si haces esto. Todo el mundo lo hace, no es tan grave. Dios es amor, nunca juzgaría. Engaños de Satanás. Esas mentiras buscan hacer que el pecado parezca aceptable cuando en realidad nos aleja de Dios. Satanás crea confusión, desesperanza, siembra miedo, siembra ansiedad, desesperación. Quiere que creamos que Dios no nos ama. Durante años era uno de los engaños que Satanás utilizaba en mi vida. Mi pecado es tan grande que Dios nunca me va a perdonar. Engaño de Satanás. Dios quiere perdonarte, pero es una decisión tuya. Tú te tienes que humillar, tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Satanás quiere que creas que Dios no te ama, que estamos solos o que no hay esperanza para nuestra vida. Sin embargo, la verdad es que Dios nos ama. Dios te ama y siempre está dispuesto a perdonarte, siempre está dispuesto a restaurarte. Cuidado con la confusión, cuidado con los engaños de Satanás. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer el engaño de Satanás? Hay 4 respuestas. Agrega tú una. Si sabes alguna más, si sientes alguna más de ponerla en comentarios, de comentarla, puedes hacerlo. Yo te voy a mencionar 4. ¿Cómo podemos vencer el engaño de Satanás? Permaneciendo en la palabra de Dios, como hizo Jesús. Escrito está. Jesús
respondía a cada tentación con la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en la palabra de Dios. La Biblia es la verdad y nuestra mejor defensa. Jesús usó la Escritura para rechazar las mentiras del diablo. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. Así vencemos el engaño de Satanás, permaneciendo en la palabra de Dios, pero también vamos a vencer el engaño de Satanás viviendo en oración. Porque la comunión con Dios es la que nos fortalece, nos da discernimiento. ¿Cómo puedo vencer el engaño de Satanás? Rechazando el pecado, buscando la santidad. Cuanto más nos acercamos a Dios, menos poder tiene el enemigo sobre nosotros. Pero cuando más nos alejamos, entonces el enemigo se aprovecha. Lo hizo con Pedro. Ejemplo sencillo, claro, directo. Como decimos los que nos gusta el fútbol, cortita y al pie. Lo hizo con Pedro. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque estaba alejado de él. Dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos. Y entonces le negó. Si Pedro seguiría cerca de Jesús, si los discípulos no hubieran huido, si Judas Iscariote hubiera sentido en su corazón conocer a Jesús, no le hubiera traicionado. Pedro no le hubiera negado. Los discípulos no hubieran salido por patas, no hubieran huido. Pero Pedro seguía a Jesús de lejos. Cuanto más nos acercamos a Dios, menos poder tiene el enemigo sobre nosotros. Así es como podemos vencer el engaño de Satanás. ¿Cómo puedo vencer el engaño de Satanás? Por último, usando la armadura de Dios. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre la armadura de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a que nos pongamos el yelmo de la salvación para que el enemigo no ataque nuestra mente. En Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, Pablo nos habla de la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo. Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y palabra de Dios. Si no nos ponemos la armadura de Dios, somos un blanco fácil. Si no nos preparamos para la batalla, el enemigo se va a aprovechar. Usa la armadura de Dios. Así es como puedes vencer los engaños de Satanás, permaneciendo en la palabra de Dios, viviendo en oración, rechazando el pecado, buscando la santidad y usando la armadura de Dios. Recuerda que Satanás es el padre de la mentira. Es el padre del engaño. Pero Jesús es la verdad. Él es la vida. Si nos mantenemos firmes en Jesús, no caeremos en las trampas del enemigo. Conoceréis la verdad, es decir, conoceréis a Jesús, y Jesús os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Hermano y hermana, permanece en Jesús, y el enemigo no podrá hacer nada contra ti.